Y estamos en vivo aquí una vez más desde el canal de Carlos Mercader. Hoy estamos hablando sobre los temas nacionales, temas de política nacional. Hay una serie de cosas que están impactando. Yo creo que de todo lo que tenemos, vamos a tener en este programa del día de hoy, el tema del cambio en las reglas del título 9. Cuando ustedes escuchen lo que está pasando a nivel federal, usted se va a quedar impactado, porque es que la administración Biden ha decidido anteponer lo que es la agenda de la izquierda, lo que es la agenda de la siniestra, para adelantar una causa que a nadie le hace sentido, a nadie le conviene y que evidentemente impacta directamente los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas, cuando de momento han incluido que se hace una protección sobre los niños que se sienten trans y que entonces pueden compartir, pueden usar, pueden básicamente estar en el mismo espacio donde están las mujeres y se le incluyen las mismas protecciones de las mujeres a estas personas. ¿Dónde hemos perdido el sentido? ¿Dónde esto se fue para un lugar que nadie, o sea, esto nadie lo puede entender y esto ha causado eh, consternación, pero el repudio de muchos padres a nivel de toda la nación que tienen y que realmente están pensando en el bienestar de sus hijas que están yendo a las escuelas públicas a nivel, ¿verdad?, de todos los estados y que donde estas escuelas públicas, ahora el gobierno federal le dice, si tú quieres los fondos federales, si tú quieres el dinero que yo te voy a dar para el mantenimiento de tu escuela o de los diferentes programas, tienes que implementar estas nuevas reglas que te estoy diciendo bajo el título 9. Esto es increíble, esto es algo que yo no sé si esto no se había visto antes, mucho menos a la luz de la discusión que se ha dado sobre el impacto que tiene sobre las mujeres la participación de los trans en el deporte, los casos que han ocurrido a nivel, ¿verdad?, de los diferentes estados donde jóvenes trans se han aprovechado de ese acceso, de ese lugar íntimo separado para las mujeres y que han violado mujeres. Vamos a estar hablando sobre un caso en particular de un estado que impactó tanto en el estado, en un condado en Loudoun County, en Virginia, que impactó también el resultado de la elección del gobernador de ese estado. Así que eso es parte de la discusión. Vamos a estar hablando sobre el tema, cómo esto, digamos, se refleja en el proceso de las encuestas. Porque, vamos, a nivel de los estados y a nivel de los periódicos más importantes de Estados Unidos, están encuestando todo el tiempo, sobre dónde están parados los candidatos a la presidencia. Y además de las encuestas sobre dónde están en términos, ¿verdad?, de lo que puede ser una campaña política adversarial entre el candidato del Partido Demócrata o el candidato del Partido Republicano, también se encuestan las diferentes facciones dentro de la sociedad norteamericana, qué piensan los blancos, qué piensan los afrodescendientes, qué piensan los hispanos. Y dentro de eso, pues también se va encuestando sobre los estados, sobre en qué estado o en cuáles estados unos temas son más importantes que otros, cómo impactan esos temas dentro del estado y de las diferentes, de la confección de la población de esos estados. De eso también vamos a hablar porque estas políticas, estos cambios en la regla del título 9 impactan todo lo que es la encuesta electoral y también impacta lo que está ocurriendo a nivel judicial en contra del presidente Trump, que no hay duda de que el caso que está en Nueva York llevamos ahora mismo, no importa dónde usted está parado, no importa lo que usted piensa de Donald Trump como persona, la verdad es que están trayendo este tema por los pelos para tratar de interferir con la democracia, para tratar de interferir con la posibilidad de que Donald Trump se convierta en el candidato. Entonces, queremos hacer un análisis de todo esto y de la situación actual, real, para que usted pueda ponerse en espacio y tiempo de dónde estamos hoy día como, ¿verdad?, dentro de estos movimientos sociales que se están dando, para que usted vea dónde está
la mano siniestra de la izquierda, y cómo anteponen por sobre todas las cosas su ideología, su agenda, importándole un pepino angolo la seguridad y el bienestar de las mujeres y tirando a la basura la supuesta defensa que ellos tienen por los derechos de las mujeres y sobreponiendo lo que en este caso lo que es la defensa de los derechos trans. Vamos a tener una conversación ahora con Vanessa Vallejo, que es una reportera de Voz Media. Vanessa cubre todos estos temas y con ella vamos a estar discutiendo esto para el beneficio de ustedes, para que ustedes puedan entenderlo mejor y puedan también levantar su voz ante los movimientos siniestros de la siniestra y obviamente nosotros aquí desde la diestra explicándole a usted dónde es que hay que llevar esta lucha y cómo es que hay que llevarla. El voto hispano está llamando mucho la atención y lo vemos cada vez más con campañas tanto a nivel de senadores, a nivel de Congreso, pero también a nivel presidencial vemos cómo se están acercando cada vez más a los hispanos, cómo llama más la atención por una cosa fundamental y es que durante mucho tiempo el voto hispano fue considerado como un voto asegurado para los demócratas. Entonces, por un lado, los demócratas ni se esforzaban en hacer nada porque ya lo tenían ganado, y los republicanos tampoco se esforzaban en hacer nada porque lo tenían perdido, porque creían que no había esperanza ahí. Esto a partir de el gobierno de Trump fue cambiando, y en este momento lo que vemos es un partido republicano que ha recobrado la esperanza de que se puede ganar el voto hispano o de que por lo menos poco a poco puede ir moviéndolo hacia el partido republicano. Y eso pues ha generado, por supuesto, un intercambio muy interesante que antes no se daba y también la pregunta de parte de los dos partidos de qué está pasando con los hispanos y por qué se está viendo este movimiento. Mira, Vanessa, algo interesante sobre esto del voto hispano es que anteriormente se decía que los hispanos, ¿verdad? Por posiblemente, ¿verdad? De los lugares de origen, Centro, Suramérica, algunos, ¿verdad? En España, pero en realidad vamos a enfocarnos un poco en lo que es el Caribe, lo que es Suramérica, lo que es Centroamérica. Se habla, ¿verdad? Que socialmente siempre por la cultura, las tradiciones, siempre están más a la derecha, son mucho más conservadores. Pero anteriormente, como que el Partido Republicano como que no entendía cómo comunicarse con los hispanos, cómo llegarle a ellos. Más sin embargo, de momento hemos visto, y como tú muy bien señalas, que ha habido como un cambio, y lo está reflejando esta encuesta. ¿A qué tú crees que obedece ese cambio? Y, por ejemplo, ¿cuánto tú crees que influye las figuras, por ejemplo, de Javier Milei en Argentina, de Nayib Bukele en El Salvador, de Eduardo Verástegui en México? O sea, ¿cuánto tú crees que el hecho de que estas personas que se proyectan como candidatos conservadores, candidatos libertarios, candidatos que luchan abiertamente de frente contra el movimiento de izquierda en sus países, y cómo eso impacta, según, ¿verdad? Lo que tú analizas y lo que tú ves diariamente, a el apoyo hoy día de los hispanos, a quizás en este caso a Donald Trump, que es quien también lo recibe hace poco en el CPAC allá en Washington. Sí, bueno, yo creo que esas figuras tienen una influencia en la comunidad de esos países acá en Estados Unidos, y creo que el hecho de ver a un Trump recibiendo a estos líderes hispanos, pues creo que ayuda un poco a desenmascarar esa mentira que han implantado los demócratas de que Trump es racista, de que no quiere a los hispanos, bueno, en fin, todas esas cosas. Sin embargo, la verdad es que yo creo que el factor fundamental de ese movimiento, y esto no solo en hispanos, sino también en afrodescendientes, y acá hay una cuestión, entre paréntesis, hay una cuestión muy importante, y es que a veces la gente suele intentar entender a los hispanos, a los afrodescendientes, a los americanos como por separado, y claro, tienen características diferentes, pero creo que en los asuntos fundamentales pues piensan de la misma forma. ¿A qué me refiero? Yo creo que la principal cuestión que está haciendo, que está causando ese movimiento hacia el Partido Republicano, tanto de hispanos como de afrodescendientes, es la parte económica.
En todas las encuestas, la economía es la principal preocupación. En algunas encuestas la inmigración ha reemplazado a la economía. Sin embargo, en esas encuestas donde la inmigración aparece como principal preocupación, luego si uno suma las preocupaciones que tienen que ver con economía, como por ejemplo inflación, impuestos, bueno, costo de vida, porque los separan, si sumas eso, vuelve otra vez a ser el primer puesto. Entonces, la economía siempre para hispanos, para afrodescendientes, para todo el público en general, parece ser la primera preocupación. Y lo que estamos viendo ahora, pues es un problema bastante grande de las familias para poder conseguir el mercado, para poder comprar casa, el sueño americano. Por ejemplo, hay encuestas que muestran que alrededor de la mitad de los americanos creen que el sueño americano ya no es posible. Eso está relacionado con la posibilidad de comprar una casa. Muchos jóvenes ya ven imposible eso. Entonces, creo que esa parte económica, a veces cuando la gente está bien, se va por cosas pequeñas como, bueno, este presidente me parece que tuitea muy feo, o me parece que a veces ha dicho frases un poco molestas contra los hispanos, pero cuando ya les tocan el bolsillo y cuando ya ven que les cuesta trabajo a diario conseguir alimentos o estar bien pagados, que tienen que conseguir un segundo trabajo, pues ya los tweets que no les gustaban de Trump tal vez pasan a un cuarto, quinto, sexto nivel en su lista de preocupaciones o ya ni siquiera les importan y dicen, bueno, la verdad es que estaba mejor bajo la administración Trump. Y creo que ese es el principal punto que puede estar haciendo que estos grupos se muevan hacia el Partido Republicano. De las encuestas que estábamos hablando que reflejan, o de lo cual tú hablas en tu columna, tú mencionaste dos encuestas importantes. Una es la del Wall Street Journal, que en esa encuesta, ¿qué tú encontraste significativo sobre todo esto? A ver, esas encuestas tienen la particularidad que separan el voto entre blancos y no blancos, Ok, que es como la categoría que hacen ellos. Entonces, por ejemplo, en la del Wall Street Journal, para hombres negros, el 30% de los hombres negros dice que va a votar por Trump. Eso es un porcentaje altísimo para votar por Trump. En el 2020 se estima que el 12% de los hombres negros votaron por Donald Trump. Eso quiere decir que en 4 años ha subido 18 puntos entre los hombres negros. impresionante. Eh, Respecto a Biden, en esa encuesta del Wall Street Journal, Biden tiene un 87% del voto de hombres negros, de nuevo. Eh, Perdón, el 87% fue del 2020. Ahorita tiene 57%. Eso quiere decir que perdió 30 puntos entre los hombres negros, Biden. Wow. Eh, y eso desde luego que preocupa al Partido Demócrata a un nivel que yo hace mucho o que nunca habíamos visto en realidad. Yo recuerdo que hace unas semanas Carville, que fue el asesor de campaña de Clinton, famoso por, James Carville. Ajá. famoso por la frase la economía estúpido, Sí, en sí. su podcast mencionando estos datos de cómo Trump está popular entre los hombres negros y cómo el Partido Demócrata está perdiendo los votos negros, decía es que no es que se están yendo, es que están corriendo, están huyendo del Partido Demócrata. Y decía él en su podcast, es que ¿qué le vamos a decir a esta gente que estamos construyendo una buena economía cuando ellos ven a diario lo que pasa? O sea, los demócratas están en pánico porque, claro, se junta todo esto, se juntan los jóvenes, los hispanos, pero sobre todo esto, el voto afrodescendiente que, como digo, ha sido columna siempre del Partido Demócrata. Ok, es interesante. Y recuerdo, vamos a ver, nosotros cuando vamos a poner también aquí sobre lo que tú haces referencia a James Carville, porque recuerdo cuando él lleva tiempo ya como que tratando de levantar la voz dentro de los demócratas, pero aquí hay un elemento que es el tema, o sea, tú haces hincapié en el tema de la economía y es por los números que se reflejan, porque la administración Biden de alguna manera está tratando de decir todo el tiempo que la economía está bien, que la economía está mejor, que hay buenos números. Y es que, obviamente, a través de los últimos 3 o 4 años, hemos visto una serie de infusión de dinero que le han puesto
a la economía, ya sea por el tema del COVID o los remanentes de esos proyectos, pero sin embargo eso no se refleja necesariamente en lo que el americano vive diariamente, en lo que el norteamericano vive en su vida diaria. O sea, ¿dónde tú crees que está la desconexión entre el mensaje que está diciendo Biden y lo que la gente está viviendo? Bueno, el presidente Biden está mintiendo cuando la administración dice, porque ellos lo dicen, que han logrado una reducción histórica de la inflación. Él se está refiriendo y miente cuando dice que una reducción histórica de la inflación desde que él llegó al poder, porque no es cierto eso. Lo que se ha reducido es la inflación desde la época del COVID, cuando ya el presidente Biden estaba en el poder, porque sí pasó del 7 al 3,2%, pero Biden no, ese 7 es después de que él llega a la Casa Blanca. Cuando el presidente Biden asume, la inflación estaba en 1,4%, en este momento está en 3,2%. Entonces, por supuesto que de 1,4% a 3,2%, eso lo notan todos los americanos. Entonces, él puede tomar el punto más alto de todas esas medidas y las restricciones que se hicieron y decir que hay una reducción, pero es evidente cuando uno mira los números bien, pero también, por supuesto, a diario cuando la gente va al mercado, que él podía comprar más antes bajo la administración Trump que ahora, y que su poder adquisitivo se ha visto disminuido. Entonces, por más que ellos mientan, es que es muy duro cuando la gente cada día va al supermercado, pero también lo que hablábamos de las casas, también lo de los trabajos. Hace unas semanas vimos el informe de que se habían creado un montón de nuevos trabajos, ahora ya no recuerdo la cifra, pero gran parte de esos trabajos son segundos trabajos para las personas. Entonces, no se trata de que una persona pueda tener dos trabajos, eso en realidad no quiere decir que sea bueno. De hecho, las personas preferirían tener solo un trabajo y bien pagado y que les alcance. Pero como no les está alcanzando, muchos americanos están consiguiendo un segundo trabajo o hacen Uber en las noches o los fines de semana buscan alternativas, y eso es simplemente lo que viven todos a diario, por más que la administración intente mentir. Wow. Ok, y mira, en términos del voto hispano, eh, tú mencionaste la encuesta, creo que del New York Times, correcto, que habla sobre el voto hispano el New York Times o es un poquito más genérica. No, 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 no precisa el voto hispano porque ahí lo miden es en blancos y no blancos, entonces no precisa el voto hispano. Pero sí que hemos visto del voto hispano, por ejemplo, que Trump en algunas encuestas está alrededor del 46%, y en algunas encuestas está por encima de Biden en el voto hispano. Y eso, pues desde luego, impresiona, aunque no es tan impresionante como lo que estaba ocurriendo dentro del voto afrodescendiente. Sin embargo, sí es algo que llama la atención. Ahora, hay que hacer la claridad, por supuesto, de que a veces las encuestas muestran cosas que luego no se ven reflejadas de verdad a la hora de votar. Y Ujú. esto ha pasado particularmente con el voto hispano, que se ha esperado que en ciertas votaciones tenga, digamos, un mayor impacto hacia el Partido Republicano, a veces no es tan grande, pero yo le diría a la gente, porque hay gente que se desanima cuando ve que, digamos, la diferencia entre lo que ocurrió en las encuestas y lo que ocurre realmente en la votación es grande. El solo hecho de que alguien en una encuesta esté manifestando que se siente, digamos, atraído o que siente la oportunidad o las ganas de eventualmente votar por el Partido Republicano ya es bastante y muestra un cambio en esa mentalidad que, como digo, durante mucho tiempo fue simplemente que el hispano tenía que votar por el Partido Demócrata y que el republicano simplemente no veía ahí ninguna oportunidad y por eso ni les ponía atención. Mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Vanessa, que la Florida, siendo el estado de la Florida un estado que anteriormente era conocido como estado péndulo, un swing state, pero que desde el 2000, digamos, desde el 2018 en adelante, desde que Ron DeSantis fue elegido la primera vez y que Rick Scott
pasó al Senado, que esa elección la ganaron por punto bicicleta, como yo le digo, que fue una elección muy cerrada. Pero posterior a eso, la Florida ha votado abrumadoramente republicano. Y la Florida, interesante, porque la Florida tiene un puñado grande de diferentes nacionalidades de personas, ¿verdad? Votantes hispanos. Tiene la que todo el mundo conoce a través histórica, que es la cubana. Tiene la puertorriqueña, pero tiene la venezolana, que ha crecido muchísimo. Tiene la colombiana, que también ha crecido muchísimo en los últimos años. Y así como de otros países de Latinoamérica. Y allí, en la Florida, aún Trump, que ¿verdad? Perdió la elección contra Biden en el 2020, pero en la Florida que él ganó el estado de la Florida, y que el voto hispano en la Florida fue mayoritario hacia Donald Trump. Es posible que hoy día sea la Florida quizás el estado que el partido está mirando para entonces hacer una campaña similar a lo que hicieron allí para traer el voto hispano en otros estados de la nación. Sí, bueno, yo creo que, claro, como tú dices, la Florida tiene particularidades, hay mucho voto de gente bueno, pues por supuesto, primero la comunidad cubana que odia el comunismo, y esa comunidad cubana es muy importante, es decir, cuando esas comunidades que han experimentado el comunismo empiezan a hablar fuertemente sobre lo que eso significa, eso empieza a permear a la gente. Entonces, no solo es los cubanos en sí, sino lo que ellos pueden compartir y el efecto que generan. Pero también muchos hispanos que por supuesto llegan a la Florida, pues vienen huyendo de políticas de izquierda y eso cambia, digamos, la orientación del voto, ¿no? Pero creo yo que a veces para algunas personas la cuestión no se trata de izquierda o de derecha, sino más bien de cuestiones básicas como, repito, la economía Totalmente. o como el asunto, por ejemplo, de los valores y de los niños, de la educación con los niños. Creo yo que en el momento en el que a un hispano le empiezan, por ejemplo, a decir que está bien que en el colegio le digan a su hijo que puede decidir si ser niño o niña. Yo creo que eso choca demasiado con los valores de las familias hispanas. Y entonces, ese tipo de cosas eh, que tal vez no están asociadas a un partido, a veces tienen efectos mucho más fuertes dentro de comunidades que rechazan esas cosas y que además tenemos una particularidad y es que pues la mayoría de los hispanos que llegamos acá llegamos buscando un futuro mejor, buscando el sueño americano, entonces en la medida en que ese sueño se vaya destruyendo y no se logre la prosperidad que se soñaba, pues el volver a políticas como las del presidente Donald Trump suenan cada vez más atractivas. Entonces creo que tiene que ser una gama amplia de diferentes cuestiones que el Partido Republicano puede ofrecer y que creo yo que son transversales, no son solo para los hispanos, sino que es también lo que preocupa a los afrodescendientes o al americano normal. Pero fíjate, Vanessa, interesante que mencionas esto porque estamos viendo que la administración Biden está como que doubling down, o sea, ellos se están yendo hasta abajo con el tema de esto, del el tema social, tema cultural, con los cambios estos por ejemplo, en el asunto de los niños, lo que estabas hablando de esto de los cambios de sexo, que si se permite o no se permite, que si lo subvencionan o no lo subvencionan, que si los padres deben o no deben decidir, que si, o sea, todas estas cuestiones. Y por ejemplo, vamos a hablar ahora de los cambios que ha hecho la administración Biden en la regulación con lo que es el título 9. Y como un poquito de segue a este tema, utilizo un post que hizo Meghan Kelly en su cuenta de X cuando habló sobre estos cambios que dice do not ever let any Democrat tell you they care about women's rights ever again if they do not stand up to this abomination of a Title IX revision. Utilizo eso para dos cosas y quiero escuchar tu reacción sobre esto. Uno, ella obviamente lo singulariza con los demócratas y es que viene de una administración demócrata.
Y en eso yo creo que se ha creado una distinción política entre lo que propone e impulsa la administración Biden y o los demócratas versus lo que propone o ha impulsado o impulsó durante su administración y que ha hablado abiertamente sobre esto Donald Trump y los republicanos. Eso uno. Y dos, fíjate que también lo singulariza dentro de un issue que por lo general los demócratas dicen, no, nosotros somos los que estamos a favor de las mujeres, particularmente con el tema del aborto y la vida, y de eso podemos hablar ya mismo, pero fíjate como aquí Megyn Kelly dice, esto atenta contra los derechos de las mujeres. Nunca vuelvas a permitir escuchar de un demócrata que dice que está a favor de los derechos de las mujeres si no se opone a estos cambios en el título 9. Explícanos un poco qué es esos cambios del título 9 y vamos a enmarcarlo dentro de lo que establece, ¿verdad? De por qué los demócratas están apoyando esto y también por qué ella dice que tiene que ver con un ataque contra la mujer. Bueno, un poco como a manera general para que la gente lo entienda, el título 9 se creó para proteger a la mujer, a las mujeres y a las niñas de discriminación. Lo que hace la administración Biden es que, digamos, en ese marco de proteger a las mujeres y a las niñas de discriminación, incluye, por decirlo de alguna forma, la ideología de género y cambia lo que es el sexo por lo que ellos llaman identidad sexual. Entonces, en ese sentido, lo que hace la administración Biden o los efectos prácticos de esto es que como supuestamente están defendiendo a la mujer, pero mujer no es mujer la que nace mujer, sino quien se identifique como mujer, es decir, hombres que se asumen como mujeres. Entonces, Transexuales, trans. trans, ahora el título 9 lo que hace es proteger a esas personas. Por lo tanto, por ejemplo, si un joven que se cree mujer quiere entrar a un baño de mujer bajo esta protección contra la discriminación a las mujeres, podría hacerlo. También, por ejemplo, los dormitorios para mujeres. Entonces, permitir a hombres dormir con mujeres, permitir a hombres entrar en el baño de las mujeres, la ayuda, la ayuda para pagar las universidades y esto, los colegios, también esas ayudas que van para las mujeres, pues también las puede obtener un hombre porque ahora el título 9 bajo la administración Biden con los cambios de Biden, pues entiende que un hombre es mujer. Pero Eh, Vanessa, perdona que te interrumpa, pero tú no crees que es una locura esto que está pasando. O sea, tú no crees, mira, cómo vamos a tomarlo desde el punto de vista de tus papás, mis papás. Eh, ellos ven algo así y dicen, ¿cómo? O sea, ellos yo no creo que nunca en su vida hubiesen pensado que a nivel de ley, a nivel y de reglamentación federal, uno viese una cosa como esta. Y ni tampoco nosotros, o sea, es algo que yo creo que llama a uno a reflexionar si esto realmente está inspirado por el sentido común detrás, ¿verdad? De una política pública que haga sentido común para proteger y realmente beneficiar, en este caso, ¿verdad? A las mujeres, o si esto está impulsado por una mano siniestra, ¿verdad? Alguien, y yo tengo que decir que es de la izquierda, porque es que yo no veo de dónde viene, de quién dice, sí, esto es una buena idea, sí, vamos a hacer esto, cuando ya hemos visto incluso hasta casos que tú los tienes que haber cubierto anteriormente, donde, primero, en el deporte particularmente, hemos visto donde las mujeres se ven diezmadas contra estos trans que ahora son, ¿verdad? Que pasan, dicen que de hombre cambiaron a mujer, pues se sienten mujer, y de momento en el deporte son acribilladas, pero en el proceso también hemos escuchado de hombres que molestan a mujeres en los lockers, hombres que molestan a mujeres, incluso hasta en dormitorio. O sea, se han escuchado casos donde esos llamados, ¿verdad? Los transexuales son casos particulares y no quiero decir que son todos, pero se da donde el hombre no deja de ser hombre y aprovecha esa ventaja, ¿verdad? De que le dan de acceso o de compartir porque se siente mujer con otra mujer y aprovechan eso para o abusar de mujeres ¿verdad? O hacer cosas incorrectas y invaden la intimidad de la mujer.
Sí, yo lo que pienso es que el Partido Demócrata y ahorita particularmente la administración Biden está capturada por una élite de extrema izquierda que quiere imponer a como dé lugar todas estas cuestiones de ideología de género y de supuesto cambio de sexo, porque primero la mayoría de la población ni es gay, ni es trans, ni nada de estas cosas, pero segundo, tampoco es que la mayoría de la población esté de acuerdo con este tipo de medidas, todo lo contrario, cada vez vemos más como en los colegios y en las universidades los padres y los estudiantes se quejan de este tipo de cosas. Entonces, creo yo que es una élite extrema que quiere imponer esto y que eso sí ha tomado lugares muy poderosos, tanto en el gobierno como en la academia, para impulsar este tipo de cosas. Sin embargo, creo que este es uno de esos temas que por más poder que logre esta gente y por más que lo quiera eh, imponer, como se va a hacer con este título 9, los resultados son tan nefastos y el sentido común es tan claro al respecto de esto que va a ser contraproducente para ellos. Entonces, tengo la esperanza de que cada vez más los padres, los estudiantes y todas las víctimas de este tipo de cosas tan incómodas abran los ojos y ya sea que presionen al Partido Demócrata o incluso veamos una ola de cambio de partido por estas cosas que ponen en peligro incluso la seguridad de niñas y de mujeres, como lo decías. Tú sabes lo que está fuera de liga, Vanessa, que obviamente la administración, el gobierno federal, tiene la capacidad, ¿verdad?, de otorgar fondos a escuelas, desde kinder hasta cuarto año, escuelas públicas, que implementen estas medidas. Y entonces hay un tema yo le digo, chantaje, tipo como la canción de Shakira y Maluma, de chantaje de que de alguna manera, si no las implementa, pues no te doy dinero. Y un poco un juego de principios versus conciencia versus necesidad versus capacidad de yo darte o no darte. ¿Entiendes ese juego? Claro, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando los estudiantes empiezan, por ejemplo, a unirse para luchar en contra de estas cosas? ¿O qué Sí. pasa cuando los padres empiezan a unirse a luchar en contra de estas cosas? Es decir, si nadie hace nada, pues esto va a seguir adelante y lo van a imponer y desde luego habrá instituciones que simplemente por el dinero se queden calladas. Pero en la medida en que los padres se sigan uniendo, es decir, por ejemplo, la victoria del gobernador Youngkin en Virginia fue gracias a lo que estaba ocurriendo en las escuelas, bueno, a muchas cosas, pero principalmente a eso, a padres que se unieron en contra de ese tipo de cosas. Y es inevitable en un mundo tan lleno de mal y de cosas perversas, cuando se permiten este tipo de cuestiones de hombres en dormitorios de niñas, de hombres en baños de niñas, pues es inevitable que eventualmente ocurra algo que ya es un delito, ¿no? Que ha ocurrido. Y cuando eso pase, pues creo que es necesario, la desembocadura lógica de eso va a ser eh, que las escuelas y las universidades van a entrar en una investigación y van a darse cuenta también que por más que quieran ser pasivos ante las imposiciones de la administración, es que tampoco les conviene, a ninguna universidad o colegio le conviene que ocurra una violación o algún hecho de acoso dentro de sus instalaciones. Mira, es importante que tú mencionaste lo del gobernador Youngkin en Virginia y hablas de su victoria electoral. Importante porque Virginia también, un estado que es considerado uno de esos estados que puede ser un estado swing, un estado péndulo, había ganado un gobernador demócrata anteriormente y Youngkin entra dentro de una controversia que está en el estado porque, entre otras cosas que sucedieron, el Estado comenzó, y en este caso el condado de Loudoun, comenzó esta política de los baños, hacer los baños estos donde permitían que los transexuales, los niños que fueran trans, varones, pudieran utilizar el baño de mujeres y los lockers de mujeres.
Y se dio un caso particular donde por el acceso que le dieron a una de estas personas, a uno de estos niños trans, una niña fue violada. Una niña fue violada. Entonces los padres llevaron el caso ante el consejo escolar y ellos se hicieron caso omiso en ese momento, dijeron que no y después eventualmente le erradicaron cargo fue encontrado culpable de violación. Ahora mismo yo creo que ese caso incluso llegó hasta una demanda que le hizo la familia de la perjudicada, de la niña violada, al Estado y al condado de Loudoun por haber permitido esto. Es eso de lo que tú hablas, ¿correcto? Exactamente, y este tipo de casos, obviamente que conmueven a todo el mundo y conmueven a todas las familias. Nadie quiere tener una niña o un familiar, mucho menos, por supuesto, en este tipo de situaciones. Y cuando eso pase, pues incluso quienes de alguna medida intentaron imponer también estas leyes creyendo que eran buenas, pues se van a arrepentir porque, repito, nadie quiere, ni padres, ni estudiantes, ni tampoco las autoridades de los colegios y de las universidades, que esto suceda. Entonces yo creo que que este tipo de cuestiones sí pueden pelearse, y veo yo ese movimiento en los padres para defender a sus niños, que es lo lógico, porque pues los hijos son lo más importante de cualquier persona. Y creo que estos asuntos, así como el factor de la economía que hablábamos antes, son uno de los detonantes de todos estos problemas que está teniendo a nivel de votos el Partido Demócrata. Bueno, ese caso de título 9 es un caso que no hay duda de que está dejando mucho de qué hablar. Esto acaba de ocurrir recientemente y todavía hay muchas reacciones que están surgiendo a través de toda la nación de cómo esto impacta negativamente el derecho de las mujeres, la privacidad, sentirse seguras, las niñas y mujeres. Y de nuevo, esto impacta las escuelas públicas a nivel de toda la nación, impacta la manera en cómo se trabaja la interacción entre niñas y entre estas personas, o estos casos aislados, porque son casos aislados. No es que aquí estamos hablando de un 10% de la población, es más, no, yo no creo que ni llegue ni un 5% de la población, en casos que se consideran de personas, de hombres que se consideran transexuales y que se sienten mujeres y que pueden o deben, según esta revisión, estos cambios que han hecho al título 9, al reglamento del título 9, que pueden compartir igual con las demás mujeres. Así que esto no hay duda, ¿verdad?, de que tiene un impacto, y tiene un impacto, como tú dices, posiblemente electoral. Hablamos de las comunidades hispanas, hablamos de las comunidades afrodescendientes, pero vamos a hablar claro, Vanessa, esto impacta a todo el mundo. O sea, esto yo creo que, por ejemplo, en el caso de Loudoun County, ahí en Virginia, esto no era necesariamente, ¿verdad?, una población de alguna minoría, etcétera. Esto le pasó a una familia blanca y en ese sentido esto impacta a todos. Esto impacta a cualquier padre que tenga a sus hijos dentro del sistema escolar. Exactamente. Y bueno, es muy triste ver que la educación se ha convertido en un adoctrinamiento hacia ese tipo de ideologías, pero es que ya no es solo el adoctrinamiento, que ya es lo suficientemente grave, sino por un lado, por ejemplo, arrebatar el derecho de los padres, porque hay escuelas en las que, por ejemplo, a niños menores de edad se les hace acompañamiento para hacerles un cambio de sexo, Ujú. y no se le dice a los padres. Entonces, arrebatarle el derecho a los padres, pero luego también, que estamos hablando en el caso de los peligros, de las violaciones o de acoso, pues ya estamos hablando de otro tipo de cuestiones que son además delito. Entonces, son muchas ramas y muchas cuestiones que vienen de esto, que empieza por el adoctrinamiento, que no debería ocurrir, pero que incluso es lo menos grave cuando nos vamos a casos como, por ejemplo, el que mencionabas en Virginia. Ujú. Mira, Vanessa, todo esto tiene un impacto político y las encuestas lo están reflejando. Y ahora vamos a ver, según lo que está ocurriendo en uno de los casos, en el único caso criminal que se está viendo contra Donald Trump, y digo el único caso que se va a ver previo al proceso electoral, que es el caso que está ocurriendo en Nueva York. Se habla, Vanessa, de que
en este proceso está el Estado, en este caso el fiscal Alan Bragg, está utilizando el poder del Estado para ir contra el expresidente. Esto es un caso histórico. Él es la primera vez que se le radica criminalmente a un presidente o expresidente de los Estados Unidos. Pero entonces, que está usando el Estado para evitar que Donald Trump pueda ser eventualmente el candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Que hay una interrupción voluntaria, intencional, con el poder del Estado que tiene en este caso este fiscal, para que la democracia no pueda manifestarse como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Que la gente vaya y en las urnas decida si quiere o no quiere votar, en este caso, por el expresidente Donald Trump, que sabemos que aunque todavía no es el candidato que confirmado, pero es el único candidato a la presidencia por el Partido Republicano y eventualmente está esperando que llegue esa confirmación en la convención republicana. Y entonces, digo todo esto porque en todos los análisis que se hacen, no importa qué canal usted vea, el más izquierdoso o el más de derecha, la realidad del caso es que mucha gente ha levantado dudas sobre el proceso que están llevando en este caso particular, porque estos son unos hechos y una controversia que se investigó anteriormente, posterior al año 2016, pero hace ya cerca de 7 u 8 años, que se investigó y lo investigó tanto el Federal Elections Commission, el FEC, como también el gobierno federal. Y ellos en aquel momento decidieron no presentar cargos por este asunto. Ahora, el gobierno estatal trae por los pelos el tema de el fraude supuestamente al Estado por cambiar los documentos del negocio, en el caso de la compañía de Donald Trump, cuando hacen el alegado pago al abogado al que era abogado de Donald Trump, a Michael Cohen, para que él a su vez le pagase a la actriz porno esta Stormy Daniels. Y a la misma vez también porque alegan que todo esto tiene una conexión con el proceso electoral, el cual el FEC ya había dicho que no lo tenía. Ahora, ¿cómo tú ves, según lo que tú estás analizando y lo que tú estás viendo todos los días, cómo tú ves que esto puede impactar todo este proceso de las encuestas, este proceso de cómo el pueblo ve a Donald Trump como posible candidato? Bueno, ahí hay muchos aspectos ahí, porque si bien hay una parte de la población que dice que sí cambiaría su opinión sobre Donald Trump si fuera hallado culpable de un delito criminal, yo creo que lo que hemos visto eh, caso tras caso es que cada vez que surgía un nuevo caso, su popularidad y el apoyo de la gente aumentaba. Entonces, creo yo que depende de cómo se vaya a desarrollar este caso y de qué tan abierta y concisa y detallada sea la explicación de Trump y de su equipo de lo que ocurrió, que yo creo que tienen todas las pruebas y tienen todos los argumentos necesarios para explicar que este es un caso traído de los cabellos. Algunos abogados lo han catalogado como caso Frankenstein. El abogado de Trump diciendo este martes cuando le decía al jurado, usen el sentido común, yo creo que es una frase clave porque este caso es de sentido común, porque este caso primero es una cuestión que ocurrió hace 8 años, que se despierta 8 años después, unos meses antes de las elecciones, de la nada lo sacan. Como tú dices, ya había sido desestimado por varias instituciones, no solo la SEC, sino también pues en general el Departamento de Justicia. Ya había dicho que ahí no había un crimen, pero es un caso además que sale de un acuerdo de confidencialidad. Yo no sé cuántos acuerdos de confidencialidad se firmen a diario en este país. No es ilegal firmar un acuerdo de confidencialidad y de ese acuerdo se saca además un segundo delito que tenía que ser un delito mayor. Entonces, para poder sacar esto a la luz, este caso Frankenstein, se inventan un segundo delito
que supuestamente es una conspiración para intentar influir en las elecciones, que eso en realidad no es un delito. Entonces, para muchos abogados es que, y para el abogado de Trump, no queda ni siquiera claro todavía cuál es el delito. Entonces, creo yo que si el equipo de Trump puede, incluso si el jurado no tiene dudas sobre esto y no logra echar abajo el caso, no echa abajo el caso, incluso si él se tiene que ir a un comité de apelaciones, yo creo que si explican bien el caso, si se hace, digamos, ese trabajo de comunicación, va a ser muy fácil que los americanos, en vez de decir, bueno, está acusado ya penalmente, esto ya es otra cosa, digan, esta es otra vez más un ejemplo de la politización de la justicia. Pues vamos a ver qué pasa porque hasta ahora lo que hemos visto es eso, que caso tras caso lo que crecía era el apoyo al presidente Trump. Esto ya se trata de, digamos, cómo se desarrolla el juicio, pero yo creo que hay amplias posibilidades de que siga siendo así, de que se vea la injusticia y que el apoyo aumente incluso o por lo menos no disminuya. Bueno, Vanessa, te agradezco un montón que hayas estado todo este tiempo disponible para hablar con nosotros. Sé que hemos hablado bastante en detalle sobre algunos de estos temas. Este caso vamos a estar pendientes porque sabemos que, ¿verdad?, que del resultado de él, pues esto va a traer cola y de alguna manera se va a utilizar políticamente. Yo creo que está muy claro, pero agradecido de que hayas estado con nosotros acá en el canal nuestro y esperanzado, ¿verdad?, que podamos volver a repetir este tipo de conversación porque para nosotros es súper interesante. Tú que estás ahí en Washington, tú que estás cubriendo esto día a día y que lo discutes a través de tus medios. Lo único que quería era recordarle a la gente cómo la gente va y te encuentra, cómo la gente va y busca lo que tú escribes y lo que tú reportas constantemente. Bueno, en Twitter Vanessa Vallejo y pueden seguir la página de Voz Media, que es donde estoy escribiendo a diario, vozmedia.us. Nítido. Bueno, agradecido, Vanessa. Nosotros también agradecidos de ustedes que hayan estado con nosotros viendo este contenido. Nosotros vamos a continuar produciendo contenido sobre estos temas para ustedes. Si a usted le gusta, mire, suscríbase, dele like, comente, que nosotros acá desde el canal de Carlos Mercader, acá desde La Diestra, vamos a apreciar ese comentario y vamos también a seguir creando producciones que a usted le interese sobre los temas que a usted le gustan. Gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo capítulo.